Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Como os comentaba, el tema de hoy son los 7 pecados capitales del narcisista. Y pecados capitales, tomamos esta denominación que viene de la religión católica como esas 7 cosas graves, esas 7 daños que provoca el narcisista en sus víctimas, esas 7 conductas que realmente son absolutamente horrendas, ¿no? Tendríamos que empezar, la primera podría ser la desfachatez como falta de vergüenza, porque el narcisista es una persona absolutamente carente de vergüenza, y lo decimos en un doble sentido, ¿no? Por un lado, no tiene vergüenza por las acciones que comete, porque es una persona que puede hacer cualquier cosa, cualquier barbaridad, y no siente vergüenza por nada de lo que hace. Las personas normales, si tratan de hacer cualquier cosa que los ponga en evidencia, sienten vergüenza, y la vergüenza es ese freno que tienen para hacer determinadas cosas, ¿no? El narcisista, sin embargo, no tiene esa vergüenza y es capaz de cometer cualquier acto sin inmutarse y sin preocuparse por las consecuencias ni por el daño que provoca esa acción que está haciendo, ni él tener ninguna sensación de vergüenza por ello, ¿no? En un segundo sentido, también utiliza la vergüenza del contrario, de la persona que tiene enfrente, de la víctima o de las personas que le rodean, para atacarles, porque él sabe que todo el resto de las personas tienen un freno que es la vergüenza, tienen algo que les afecta que es esa vergüenza. Entonces muchas veces utiliza el ponerlos en evidencia, el descubrir algún pequeño detalle, el descubrir algún pequeño secreto, alguna cosa que conoce de algunas personas, como un arma para atacarlas y dejarlas en vergüenza. Esa forma de utilizar la vergüenza ajena para hacer daño a las demás personas es una cosa muy habitual en general de los manipuladores, pero también especialmente del narcisista. Esto lo emplea sobre todo en los ambientes laborales, ¿no? En donde deja en evidencia a compañeros, les hace pasar vergüenza para de esa forma desvalorizarlos, humillarlos, vejarlos. En la familia ocurre menos porque, lógicamente, lo que ocurre dentro de la familia es menos visible de cara al exterior, con lo cual esa persona no sufre tanta vergüenza, pero sí en ocasiones utiliza eso para dejar, por ejemplo, en vergüenza a la madre delante de los hijos o a los hijos delante de sus hermanos, y no tiene ningún reparo en utilizar esas armas en avergonzar a una persona sin tener ningún problema de conciencia y sin sufrir él ningún tipo de vergüenza, ¿no? El segundo pecado capital que tiene el narcisista sería la ira. La ira es una de las cosas características del narcisista, porque como es una persona que se cree que está por encima de los demás, que se siente superior, que cree que siempre tiene razón, lo que ocurre es que cuando no se dan esas circunstancias, cuando alguien le lleva la contraria, cuando algo de lo que hace, de esas manipulaciones que está constantemente haciendo, le salen mal, automáticamente aparece esa ira del narcisista, que es tan característica de sus conductas, esa rabia que sienten por dentro cuando no pueden hacer aquello que quieren, cuando alguien los pone a ellos en evidencia, cuando alguien les hace pasar vergüenza a ellos, cuando alguien les lleva la contraria. Entonces surge esa ira del narcisista, o también cuando no consiguen, con la manipulación que ejercen, no consiguen controlar a la persona, cuando una persona les hace frente, ¿no? Cuando una persona no se somete a eso que ellos quieren, entonces surge esta ira del narcisista, que es tan característica del personaje. En un tercer lugar, o un tercer pecado capital, sería la soberbia. El narcisista, por creerse que es superior a los demás, por creerse que tiene derechos que los demás no tienen, es un personaje absolutamente soberbio. Va por la vida creyendo que él es el más importante, que él tiene más derechos que los demás, y eso hace que vaya
pisando a todas las personas con las que se encuentra, con un carácter altanero, tratando de humillar, de vejar a las personas que le rodean, y esa es otra de las características de su personalidad, ¿no? Que no tienen ningún reparo en pisar a los demás sin inmutarse y sin avergonzarse. Esto a veces es un poco confuso de ver, porque cuando el narcisista actúa en público muchas veces trata de dar un aspecto de una persona buena, una persona honrada, entonces limita un poco esta soberbia, la oculta, pero esta soberbia se manifiesta cuando él está en su salsa, cuando está en estado puro, ¿no? Por ejemplo, cuando está con una víctima directamente sin que nadie los observe, por ejemplo, al interior de la casa, de la familia, en el trabajo, cuando no hay compañeros observando, entonces es cuando brota esa soberbia, ese trato distante con los demás, esa forma altanera de relacionarse, ¿no? Sin embargo, como digo, cuando hay otras personas mirando, esa soberbia como que la tapa un poco para no descubrirse, para no delatarse y mantener esa imagen que tiene de buena persona y de individuo muy correcto, ¿no? En un cuarto lugar tendríamos la envidia. El narcisista es un personaje absolutamente envidioso. Como cree que él es mejor que los demás, siempre considera que tiene derecho a más cosas que los demás. Cuando observa a cualquier persona que tenga cualquier cualidad de la que él carezca o cualquier bien material que él no tenga, automáticamente le surge la envidia. Es una persona que va por el mundo mirando, claro, lógicamente si piensa que los demás son inferiores a él, si piensa que él tiene más derechos que los demás, lógicamente cuando ve a una persona en mejor situación económica, una persona más atractiva, cuando ve a una persona más segura de sí misma, una persona con un mejor cargo profesional, automáticamente siente esa envidia, ese deseo de tener eso que el otro tiene y que él no puede tener. Esa envidia, en la mayoría de las ocasiones, termina desencadenando la ira del narcisista, termina desencadenando ese rechazo hacia esa persona a la que envidia y, por supuesto, tratará siempre de atacarla, de humillarla, de minusvalorarla, para tratar de compensar ese sentimiento de impotencia y de envidia que tiene y que no puede soportar de ninguna manera. En quinto lugar, el quinto pecado capital del narcisista sería el sentido torcido de la justicia, el sentido torticero. Entender la justicia siempre desde su perspectiva, entender que ellos tienen más derechos que los demás, que cuando ocurren las cosas ellos siempre pueden decidir o opinar cómo tienen que ser las cosas para los demás y cómo tienen que ser las reglas que regulan el funcionamiento de las personas. Perdón. Ese sentido que tienen de la justicia es un sentido que afecta especialmente a esas personas que están próximas a él. Como digo, el narcisista siempre cuida de su imagen y cuando tiene que enfrentarse ante el público en general, ahí siempre adopta unas posturas de una persona muy correcta, de una persona respetuosa con todo, pero sin embargo cuando llega al trato directo, cuando llega al trato personal, es cuando se descubre y cuando aparece esos pecados que tiene el narcisista, esa forma de entender la vida tan torcida y tan malévola que tiene, ¿no? En un sexto lugar estaría la explotación. El narcisista es un explotador nato. Él busca relaciones en donde siempre saque algún beneficio. Si él tiene una esposa, será por alguna razón en concreto, bien sea porque tiene una buena situación económica, porque es una persona que le soluciona muchos problemas en cuanto al mantenimiento de la casa, al el trabajo en la cocina, incluso la compañía, el sexo. También puede tener una pareja porque le interesa por motivos profesionales, puede tener una pareja le interesa por motivos sociales, porque es una persona que le da prestigio, es una mujer o un hombre muy atractivos que llaman la atención y eso a ellos les beneficia de cara a su imagen. Siempre busca obtener beneficios de todas las relaciones que establezca, ya sea en las relaciones de pareja, ya sea en el trabajo, en las relaciones con sus compañeros, en las relaciones sociales, siempre busca crear ese tipo de dependencias, trata siempre de hacer favores a los demás para después poder cobrarles el doble.
tiene una habilidad enorme para crear esa tribu, ese grupo de monos voladores o de lacayos, ¿no? que son los que van a trabajar para él, los va a utilizar y los va a explotar al máximo y va a hacerlos que cometan actos que de por sí no harían, ¿no? Y en séptimo lugar, o séptimo pecado capital del narcisista, sería la falta de límites. El narcisista es un personaje que no tiene límites en cuanto a lo que es capaz de hacer, no tiene límites en cuanto al respeto por las otras personas y no respeta los límites de ninguna persona. Lo normal y lo natural es que cada persona tengamos nuestras líneas rojas, tengamos nuestros límites respecto a lo que vamos a tolerar, a lo que nosotros vamos a hacer, a lo que vamos a aceptar, y cada persona, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a sus creencias, a sus valores, tiene una serie de límites que son los que le permiten llevar su vida de acuerdo a cómo él quiere llevarla. Pero el narcisista no respeta ni reconoce ninguno de todos esos límites y así obliga a las personas que le rodean, a esas personas a las que victimiza, los obliga a aceptar cosas que de por sí no aceptarían, ya sea en el plano personal, ya sea en el plano ético, ya sea en el plano moral, en cuanto a, por ejemplo, las relaciones sexuales, por ejemplo, las relaciones económicas. Muchas veces obliga a esas personas que le rodean a meterse en gastos u obligaciones que de por sí no aceptarían, ¿no? Por ejemplo, aceptar créditos en un momento determinado, aceptar ponerse como avalistas en proyectos que tiene el narcisista. No es que lo pida, sino es que lo obliga, presiona, manipula, tergiversa las cosas hasta que consigue romper esos límites y consigue que las personas hagan lo que él quiere que hagan, ¿no? Su finalidad es hacer a la persona doblegar sus deseos para que se cumplan los deseos del narcisista. Entonces hablábamos de 7 pecados capitales que serían la desfachatez, la ira, la soberbia, la envidia, el sentido de justicia torcido, la explotación y la falta de límites. Cuando os encontréis con una persona que tenga 3 o 4 de estas características, que tenga 3 o 4 de estos pecados capitales, indudablemente estáis ante una persona narcisista o una persona psicópata. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.